Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dinat Crochet. Hoy te voy a enseñar a realizar un gorro con punto almendra combinando colores. Además podrás realizarlo a medida y en cualquier talla. Estoy preparada aquí en mi mesa de trabajo con los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Por supuesto que el material y los colores son a elección. Elegí trabajar con este hilado que aquí en Argentina lo conocemos con el nombre de Nevilán. Es una mezcla de lana, de acrílico y que es súper linda para tejer. Para que puedan adaptarlo y seguir el tutorial, este hilado mide 3 milímetros de grosor. Voy a utilizar un gancho número 6 que corresponde a este hilado. Agujita lanera, tijera y marcadores. Y aquí te voy a mostrar un adelanto de lo que vamos a tejer para que tengas en cuenta cuál es la estructura del tejido que vamos a realizar. Esto se teje así, en forma vertical. Vamos a realizar el elástico, el que va a sostener el gorro, el punto. Y aquí esta parte que se cierra va a ser para la cúspide. Esto luego se dobla y se forma el gorrito, ¿sí? Aquí esto se cose, se cierra y tenemos el gorro. Aquí quiero que veas bien en detalle cómo queda este punto. Qué bonito, ya lo hemos trabajado en otro tutorial. Pero aquí no solo te voy a enseñar el punto, cómo adaptarlo a distintas tallas, sino también cómo realizar el cambio de color. Comencemos ya con el paso a paso. Aquí estoy preparada con mi lado, mi gancho que elegí para este grosor. Este gorro lo vamos a tejer en forma vertical. ¿Sí? Vamos a ir en forma vertical y logrando el ancho total que necesite del gorrito. Para eso vamos a comenzar con una tira de cadenas. Voy a hacer un nudito deslizado. Y primero voy a hacer el ancho que quiero que vaya en la frente, digamos, donde comienza nuestro gorro. En este caso voy a montar 8 puntos. Bien, este ancho se los voy a ir pasando medidas para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque aquí ustedes pueden hacer la medida que quieran. Son 5 centímetros y medio. Luego voy a comenzar con las cadenas que correspondan a la trama del punto almendra. Tienen que ser múltiplo de 4. En este caso voy a colocar 24 cadenas. Aconsejo que vayan colocando marquitas. ¿Sí? Aquí yo tenía primero 8. Voy a colocar aquí una marca. Y al finalizar aquí también otra marca. Ahí ya tengo los 24 puntos. Voy a colocar otra marca. Y ahora voy a hacer la parte de la cúspide que voy a montar 6 puntos. Ahí terminaría con mi tira de cadenas. Pero, yo para que ya lo calculé, ¿sí? Pero ustedes cuando comiencen a hacer el gorrito, lo que tienen que tener en cuenta es el alto del gorro. ¿Sí? Lo estén haciendo para cualquier talla. Si se fijan el alto, yo les voy a dejar en descripción algunas medidas estándar como para que las tengan en cuenta, pero bueno, siempre lo ideal es, tienen la oportunidad de medir en la cabeza, mejor, ¿sí? Tienen que tener en cuenta el alto del gorro y el contorno total de cabeza. Por ahora vamos a usar la medida del alto. Yo tengo una medida de 20 centímetros, pero el punto que vamos a realizar va a achicar esta cadena, por lo tanto nosotros debemos hacer esta tira un poco más larga del largo original del gorro. Si yo tengo, por ejemplo, 20 centímetros, voy a hacer aproximadamente unos 26 centímetros, 27 el largo total de esta tira de cadenas.
Lo único que tienen que respetar es aquí la parte del punto almendra, que van a ser múltiplo de 4, después el resto pueden hacer lo que quieran. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un gorro de 15 centímetros de alto, van a montar cadenas, teniendo en cuenta todo lo que acabo de explicar, pero que esa tira tenga, en vez de 15 centímetros, unos 22 centímetros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier duda que tengan me dejan en comentarios y yo las ayudo a calcular. Aquí en total tengo 38 cadenas, ¿sí? Entre 8 aquí, 24 y 6. Pero si ustedes están utilizando un hilado más fino, van a tener que montar más cadenas. Miren acá, tengo un ejemplo con otro hilado. Tengo la misma medida, pero aquí tengo 43 cadenas. Sí, 43. ¿Por qué? Porque es más fino, entonces me va a llevar más cantidad de cadena. Lo mismo si utilizo uno más grueso que este, vamos a tener menos cantidad de cadenas. Una vez que tenemos nuestra tira de cadenas definida, vamos a comenzar con este punto. Primero hacemos una cadena de subida y comenzamos a realizar en cada uno de los rulitos, a mí me gusta tomar el rulito de atrás de la cadena, puntos deslizados. Aquí tengo 6 que realizar, o vas a hacer la cantidad que hayas planteado. Fíjate cómo toma la diferencia que hay, como era la tira cuando comencé y aquí ya se achicó, ¿sí? Por eso vamos a hacer esa diferencia en la medida. Estoy aquí en la marca. Aquí debería comenzar con el punto almendra. Voy a quitar marquita. Y voy a realizar en el primer punto una vareta. Así directamente paso a la vareta. Desde el punto deslizado a la vareta. En el siguiente otra más. Y 2 más. En total son 4 varetas que tengo que realizar. En los siguientes 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. En los siguientes voy a volver a las varetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver cómo está quedando. Ven cómo ya se formaron estas onditas. Luego lo mismo pero con puntos deslizados. 4, siempre 4. 1, 2, 3 y 4. Varetas. Y aquí ya me queda el último grupito de este punto, que serían puntos deslizados. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora voy a ir aquí, que es la parte del frente del gorro, la parte que va a ir ajustada. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Cuando terminamos con puntos deslizados, como es este caso, vamos a seguir con puntos deslizados por el elástico. ¿Sí? Vamos a decirlo así para que sepan a qué me refiero. Vamos a decirle elástico, que es lo que va a ajustar al gorro, ¿no? Entonces aquí, en este caso yo tenía 8 cadenas, así que voy a realizar 8 puntos deslizados. Y así me queda esta primer hilera. ¿Sí? Miren qué lindo. Vamos a ver cómo
igual va a tomar un poquito más, ¿sí? Aquí tengo unos 22 centímetros, pero bueno, a medida que vamos avanzando va a tomar y va a quedar un poco más chico, que es la idea. Voy a comenzar una segunda hilera, voy a levantar con una cadenita mi labor, giro y ahora voy a comenzar a trabajar. Aquí vamos a tomar cada uno de los puntos de estas cadenas, pero solamente un rulito. Eso se llama canalé. ¿Sí? Vamos a tomar un rulito y aquí vamos a seguir con puntos deslizados como hicimos en la hilera anterior. Aquí van 8 puntos deslizados. Aquí ya estoy con el punto. Ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior. O sea, aquí tengo puntos deslizados, vuelvo a hacer puntos deslizados, solo que esta vez los voy a tomar así en canalé, solo un rulito. 3 y 4. Aquí tengo varetas, vuelvo a repetir varetas. Luego sigo con puntos deslizados. Y así voy a ir repitiendo lo mismo que la vuelta anterior, solo que en canales. Y así me quedó, miren, este es el lado del derecho. Queda como un hueco y del lado del revés va a quedar como elevado, ¿sí? Ahora estoy en la parte de la cúspide. Aquí siempre voy a hacer puntos deslizados, siempre. Bien, ahí terminé la segunda hilera. En lo que es el cambio de color decidí hacerlo una vez que completo la secuencia, ¿sí? Pero si ustedes quieren pueden cambiar aquí ya el color y utilizar otro tono, ¿sí? Yo voy a seguir con este, entonces cadenita, giro y vuelvo a repetir los puntos deslizados, que como te decía, esto no va a variar, siempre van a ser puntitos deslizados en la parte de la cúspide de nuestro gorro. Ahora estoy nuevamente en la parte del punto y ahora, una vez que ya hice 2 hileras, completé este dibujo y ahora lo que voy a hacer es todo lo contrario. Si aquí tengo varetas, voy a realizar puntos deslizados. Siempre canalé, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Bien, ahora aquí tengo puntos deslizados, voy a hacer lo contrario que serían varetas. Hago una, 2, 3 y 4. Aquí volvería a hacer los puntos deslizados. Bien, y así voy a ir avanzando haciendo lo contrario a la vuelta anterior. Esta sería la vuelta número 3 o hilera número 3. Aquí haría las varetas y luego los puntos deslizados. Y ahora estoy aquí en la parte del elástico. Lo que vamos a hacer es aquí. Habíamos hecho en las primeras 2 vueltas puntos deslizados. Ahora vamos a hacer medios puntos o puntos bajos, ¿sí? En algunos lugares lo llaman puntos bajos, aquí le decimos medios puntos, pero es lo mismo. Así que aquí en canalé hacemos un medio punto. Vamos a marcar. Esta sería entonces la tercera vuelta. En la parte del elástico cambia. En vez de hacer puntos deslizados, vamos a hacer medios puntos. Bien, para que se guíen, cuando terminan con puntos deslizados, siguen con puntos deslizados. Cuando terminan con varetas, siguen con medios puntos,
¿sí? Eso es para que se guíen. Ahora vamos con la cuarta vuelta, que con esta ya completamos esta secuencia. Cadena, giro, vuelvo con medios puntos, nuevamente, y aquí tengo varetas, vuelvo a repetir varetas. Sigo con puntos deslizados. Siempre son 4. Y aquí nuevamente varetas. Y esto es lo que voy a repetir, ¿sí? Es hacer exactamente lo mismo que la vuelta anterior. Así me quedó. Miren, qué lindo que está quedando el punto. Ahora, en la cúspide, puntos deslizados. Terminé esta cuarta hilera y con esta terminamos con la secuencia. ¿Sí? La secuencia de esta trama con estas 4 hileras se completa. Del revés queda así y del derecho de esta manera. La verdad que queda muy lindo de los dos lados, pero ahora cuando hagamos el cambio de color se va a notar, después van a ver, entonces sí o sí lo van a tener que usar del lado del derecho. Pero si ustedes hacen todo del mismo color, pueden elegir usarlo del lado que más les guste. Y aquí, en esta cuarta hilera, ya completé el dibujo, voy a cambiar de color. Para eso voy a ir nuevamente aquí y donde hice el último punto deslizado, lo voy a destejer porque aquí no debemos cerrar con este color, sino con el siguiente. Entonces, voy a tomar los 2 rulos de esta manera, voy a preparar el siguiente color, hago un nudito deslizado y aquí miren, tomé los 2 rulos y lo voy a hacer otra vez para que se entienda. Aquí terminé el punto deslizado, voy a hacer el último pico y en vez de tomar el color de la hebra que estaba trabajando, tomo el nuevo, ¿sí? Y lo paso y hago el punto deslizado. Bien, entonces de esta manera voy a ir cambiando color para que me quede prolijo. Ahora voy a seguir con este nuevo color, con cadena, giro, y aquí lo que voy a hacer es repetir de la hilera número 1 a la cuarta, ¿sí? Voy a repetir exactamente lo mismo. Lo voy a hacer una vez más para que les quede claro. Vamos a comenzar siempre con puntos deslizados en la parte superior. Y aquí el punto almendra, que lo comenzamos con en la primera hilera con varetas, así que aquí voy a volver a hacer varetas. Luego sigo con puntos deslizados. Varetas, y bueno, de esta manera voy a ir repitiendo entonces todo lo mismo que hicimos en la primera hilera. Y así me quedó completa esta hilera. Es la quinta, pero es la misma que la hilera número 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a repetir. Ya hice la hilera número 1, ahora voy a hacer la 2. Recordad que en la parte del elástico, que va en la frente, hacemos las 2 primeras hileras puntos deslizados y las otras 2 medios puntos. Ese es un detalle que tenés que tener en cuenta, que no te confundas. Bien. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es avanzar. Voy a hacer las 3 hileras que me faltan, que son exactamente las mismas que acabo de enseñarles. Y aquí avancé, miren cómo quedó esta segunda secuencia o bloque que armé con el cambio de color, ¿sí? Este es el revés y este sería el derecho. La realidad es que a partir de que hacemos las primeras 4 hileras, el resto es repetir. Y aquí es donde ustedes pueden jugar con el cambio de color. Pueden utilizar 2 colores y aquí volvería a repetir este tono, ¿sí? Y luego nuevamente el color crudo. O como hice yo, que utilicé 3 colores y este es el color que elegí para que combine con estos otros 2 tonos. Si tenemos un azul petróleo,
Y ahora haría exactamente lo mismo que hice aquí para comenzar con este bloque de color. Entonces, estoy en el último punto. Voy a picar aquí en el último sin cerrar. Coloco el nuevo color. Y ahora sí, cierro y comienzo con este otro tono. Exactamente lo mismo. Ahora tendría que hacer primero la hilera número 1. Hice los puntos deslizados de la cúspide en mi gorrito y ahora haré el punto almendra en esta parte. Primero voy a comenzar con varetas, luego puntos deslizados, varetas y así hasta llegar a la otra marca. Ahora, antes de continuar, quiero mostrarte un detalle. Al comienzo del tutorial te comenté que según el hilado, el grosor del hilado y el gancho que utilices, vas a lograr tramas con más o menos puntos. Recordá este que te había mostrado al comienzo, que teníamos 43 puntos montados, 43 cadenas, y hice una primera hilera para que veas la diferencia. Al usar el hilado más fino y el gancho más chico, lo que hice fue realizar más punto almendra. En este caso tengo 4 y en este, que es un hilado más grueso y el gancho más grande, solo hice 3 de estos dibujos de varetas, ¿sí? Esa es la diferencia, pero el tamaño es exactamente lo mismo. Por eso, esto les quiero mostrar para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de adaptar este gorrito a otras tallas. Voy a avanzar con esta hilera que me quedó aquí inconclusa y voy a terminar el motivo. Vamos a ver cómo queda. Y aquí terminé esta secuencia con el tercer color. Miren cómo está quedando, qué bonito. Y ahora lo que haría es repetir, pero nuevamente con este color. ¿Sí? Porque bueno, son estos 3 que elegí. Así que aquí pondría el nuevo color. Y ya empiezo a trabajar con la hilera, nuevamente la hilera número 1, y a comenzar a repetir. Y ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo estos bloques de color hasta llegar al ancho del gorro que necesito. Siempre voy a depender de la medida de contorno de cabeza para la talla que lo esté realizando. Y aquí estoy con la pieza, miren cómo adelanté. En total hice 15 bloques de color. ¿Y hasta dónde van a llegar? Tienen que lograr que esto, al estirar, cubra nuestra cabecita. Si es, lo están haciendo en otra persona, bueno, van a tomar el contorno de cabeza y van a calcular en base a eso. Aquí tengo unos 43 centímetros y el contorno de cabeza que estoy haciendo este gorrito es 52. Así que más o menos son 10 centímetros de diferencia que cuando esto se estire se va a adaptar. Y aquí, como verán, me quedaron estas hebras sueltas que en realidad tenía en cada uno de estos bloques de color 2 hebras que ya las escondí. Y aquí tengo el resto. Me quedaron estas, se las quiero mostrar cómo los escondo. Miren acá, están aquí las colitas. Voy a ayudarme con una aguja lanera y voy a esconder entre el punto, por el lado del revés, la hebra. ¿Sí? Estoy llevando así por el mismo color para que se pierda, así. Bien. De esta manera voy a ir escondiendo todas estas hebras que me quedan sueltas. Aquí se van a tener que tomar un momento porque le van a quedar bastante, pero se esconden así de fácil. Ya escondí todas las hebras, miren qué prolijo que queda, no se ven para nada. Ese es el revés y este es el derecho. Bien, bueno,
Esta pieza ya se las había mostrado al comienzo, pero bueno, ahora ya saben cómo realizarla paso a paso. Ahora lo último que nos queda va a ser coser todo este lateral y vamos a unir estas piezas. Ten en cuenta que cuando termines de tejer las piezas, que ya lograste la medida, todo, corrobora que esto nos quede bien, ¿sí? Que encaje todas estas curvas, ¿sí? Esto lo vas a lograr fácil ya que estamos trabajando par, ¿sí? 4 hileras, 4 y 4, entonces va a quedar. Pero por las dudas, cuando termines, corrobora que esto coincida. Y aquí estoy. Enhebré toda esta hebra que dejé justamente cuando terminé de tejer larga para ahora poder coser con agujita lanera. La costura que vamos a hacer va a imitar el tejido, ya como estaba, el canalé se va formando como un pliegue en esta parte, entonces vamos a imitar eso. Vamos a pinchar con nuestra aguja tomando los dos rulos de las cadenas, ¿sí? Vamos a ir por la parte superior, ¿sí? Porque podríamos ir por aquí abajo también, pero bueno, yo prefiero tomarlo así por arriba. Tomo los dos rulos y luego por debajo tomo los otros dos rulos siguientes, completos, de esta manera. Ahora voy a ir a este otro lado y aquí voy a tomar solo el rulo inferior. Voy a introducir mi aguja de esta manera y la voy a sacar por el siguiente, solo un rulo. Voy nuevamente a la parte superior, voy a ingresar con la aguja por donde salió, ¿sí? Acá me va a ayudar la hebra, ¿sí? ¿Ven? Aquí mismo voy a insertar y voy a sacar por el siguiente. Siempre en esta parte voy a tomar los dos rulos, ¿sí? La cadena completa. Y en esta otra parte solo uno. Vuelvo a ingresar por donde salió la última hebra, que es esta, y saco por el siguiente. Nuevamente hago lo mismo aquí. Ingreso por acá, saco en el siguiente. Y aquí tomo solo un rulo y el otro. Bien. Esto es todo lo que voy a hacer. Voy a ir avanzando y van a ver cómo va quedando. Aquí les voy a estirar un poquito para que vean. Esto también vayan estirando porque después todos juntos no van a poder. ¿Sí? Vayan estirando a medida que van avanzando. Miren cómo queda. Primero que no se ve para nada la unión y segundo que queda superpuesto. Ahora voy a avanzar y van a ver cómo queda. Y así me quedó la unión. Miren, es esto. ¿Ven que no se nota para nada? Miren qué lindo que queda. Pero, por supuesto, si no les sale este punto, esta costura, pueden hacer otra. No hay problema. Una vez que ya tenemos esto así, lo último que vamos a hacer es cerrar la parte superior. Aquí tengo una hebra aparte. Y simple, vamos a comenzar en cualquiera de los puntos. Vamos a hacer un nudito. Me queda trabado. Y miren, vamos a ir tomando cada uno de estos puntos que me quedan aquí, como sería como la última cadena del punto. Miren. Voy a ir pasando por aquí, bien en el borde, una y una. Miren, una vez que pasan todo alrededor, van a estirar y esto se va a cerrar de esta manera. Miren, qué fácil. Miren. ¿Sí? Y de esta manera ya lo terminé. Ahora aquí, opcional, si quieren pueden colocar un pompón, pero en este caso lo vamos a dejar así. Vamos a tener un estilo de gorro Beni. Y aquí ya tengo la propuesta terminada, mi gorrito con punto almendra. Recordá que lo puedes adaptar a distintas tallas y material. Te voy a mostrar otra opción. Mira esto.
Esta propuesta la hice con un material más fino, que es el que te mostré al comienzo para que veas las diferencias entre la cadena inicial, ¿sí? ¿Recordás ese hilado? Bueno, aquí está terminado, queda más compacto y se forman estas curvas que tienen un poco más que esta, ¿sí? Que aquí tengo solo 3, acá tengo 4 curvas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, y es como más chiquito el punto. Son exactamente iguales en la medida, solo que, como te indiqué al comienzo, al usar un hilado más fino vas a tener que agregar más cadenas para llegar al mismo largo deseado. Y hasta aquí llegamos con esta propuesta. Te voy a compartir imágenes para que los puedas ver un poquito mejor. Recordá que en descripción voy a dejar una tabla con medidas aproximadas de cada talla, pero siempre lo mejor y lo ideal es poder medir, ¿sí? Con nuestro centímetro en la cabeza. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Chau, chau.